Amar y querer. Escrito por Lady Supernova. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Con autorización de la autora. Capítulo 9. Chicago. Por un instante, aquellos labios expertos lo hicieron perder la cabeza. Albert se estaba dejando conducir hacia los terrenos de la lujuria, porque en esos instantes no podía pensar en nada más que en saciar la sed que tenía. Sin embargo, ese estado de confusión no duró por mucho tiempo porque la realidad le golpeó de manera violenta cuando por fin fue consciente de lo que estaba sucediendo. Ese no era él. Él no era la clase de hombre que se aprovecharía de una situación como esa. Al ver a Elisa dispuesta a entregarle su cuerpo, la razón se apoderó nuevamente de su ser. Su excitación se fue por los suelos y de inmediato detuvo el contacto con la chica. Se llevó las manos a la cabeza y enseguida masajeó sus sienes. ¿Qué le había sucedido? Esa muchacha era su sobrina. No importaba si no eran cercanos o si Sara no era su pariente de sangre. Para el clan era parte de la familia. Lo que había hecho era imperdonable. Elisa estaba tan excitada que ignoró el estado en el que Albert se había sumergido y, sin pensarlo, intentó llevar sus manos hasta el pecho del rubio, haciendo lo posible para motivarlo a continuar. Albert la miró horrorizado y, apretándole la muñeca de la mano, hizo que se detuviera. «¡Basta, Elisa!», exclamó con enojo. La potente voz de él la hizo estremecerse, pero aún así ella no se alejó. «¿Qué pasa? ¿No me deseas?», preguntó intentando robarle un beso nuevamente. Albert no respondía. Se limitó a detenerla y a intentar alejarla de él. «Vamos, tío abuelo William, nadie lo sabrá». «Por Dios, Elisa, ya fue suficiente». Albert la tomó por ambos brazos y la sacudió para hacerla reaccionar. «Te deseo y tú me deseas. Puedo verlo. ¿Cuál es el problema? ¿Que somos familia?» «William Albert Andrew, tú y yo no somos familia de sangre». Albert la observó sin poder decir nada. Ella lo miró con enojo y al sentirse rechazada no pudo evitar hacerle un reclamo. «Candy era tu hija adoptiva, por Dios. Era su padre. ¿Y a ella? A ella sí la querías. La deseabas. Morías por llevarla a la cama y hacerla tuya». «Cállate. Ella y yo nunca desempeñamos esos roles. No juegues con las palabras de esa forma», advirtió el rubio enfurecido mientras la pelirroja sonreía. «Como tú digas», dijo con burla. «El caso es que ella no te quiso, ¿verdad? Vamos, Albert, véngate conmigo. Tómame. Yo te daré todo lo que ella con tanto recelo le guardó al idiota de Terrence». Elisa volvió al ataque y se acercó una vez al cuerpo de Albert, mirándolo a los ojos e invitándolo a pecar. Albert volvió a resistirse y ella por fin se rindió. «¡Eres un cobarde!», espetó Elisa Ligan con voz entrecortada. Albert no contestó. Se reacomodó la corbata e hizo lo posible por ignorar a la joven que dolida lo veía. «Ahora puedo corroborarlo», expresó Elisa con desprecio. «Eres un auténtico homosexual». «No sabes ni lo que dices, Elisa», respondió Albert burlándose. «Por cierto que, en mi caso, ya puedo corroborar lo que todos vienen diciendo de ti. Eres una auténtica... bueno, tú ya sabes». «¿Una zorra? ¿Una fácil? ¿Una ramera? ¡Ja! Pues sí, lo soy, y no tengo problema con aceptarlo. Pero tú deberías admitir que lo tuyo no son las mujeres». La pelirroja le dedicó una mirada burlona y después comenzó a reírse. «Querida, que yo no quiera acostarme con alguien como tú
no quiere decir que no sea lo suficientemente hombre. Expresó el rubio sonriendo seductoramente, consciente de que su atractivo hacía que muchas mujeres se rindieran a sus pies. ¡Ah! Por favor, ¿a quién tratas de engañar?, cuestionó la incrédula muchacha. A nadie, solo digo la verdad. Albert la miró burlonamente y añadió: mujeres como tú hay en todos lados. No me será difícil encontrar una con la cual disfrutar. Por supuesto, sin compromisos de ninguna clase. Yo no te estoy pidiendo que nos casemos, añadió la pelirroja enojada. No puedo creer que de verdad te refieras a ti misma como una mujerzuela. Eres increíble, exclamó Albert negando con la cabeza. Al menos te pagan, niña tonta. No me digas que solo lo haces por amor al arte. Deberías considerar hacerlo como negocio, porque el día en el que tu padre se entere de lo que haces, te quedarás en la calle. Albert sonrió al ver la cara de Lisa. Esta alzó la mano para propinarle una bofetada. Sin embargo, él hábilmente la esquivó. «¡Maldito seas, William Andrew! ¡Maldito seas!», exclamó presa de la ira. «Cállate ya y ponte presentable. George vendrá por ti. Te vas a tu casa», ordenó lanzándole el abrigo. «Y mañana te marcharás a Leywood con tu madre. Te llevarán a rastras si es preciso», advirtió Albert. «No, no haré lo que tú digas. No eres nadie. No lo haré». «Lo harás porque yo te lo ordeno. Si tus padres no son capaces de ponerte un alto, yo sí. Soy el patriarca del clan y me debes respeto. Si no quieres que haga de tu vida un infierno, harás lo que te digo». «No puedes hacer nada en mi contra». «¿Quieres apostar?», preguntó Albert con malicia. «Hace días retiré mi dinero de los negocios de tu familia y le negué un préstamo muy importante a tu padre. ¿Sabes por qué?». Ella, asustada, negó. «Lo hice por tu hermano y sus travesuras. Sin embargo, acabo de hablar con Joseph y me he puesto a su disposición de nuevo. Claro que si tú insistes en seguir aquí en Chicago, pues tendré que pedirle mi dinero de vuelta». Elisa lo miró suplicante y Albert añadió: «Estoy confundido. ¿Eso es bueno o malo para ustedes?». Te odio como no tienes idea», respondió la pelirroja apretando los puños. Albert se alejó sonriendo, dejándola completamente aturdida, humillada, llorando a mares y sintiéndose la peor de las mujeres. Estaba atrapada, tendría que volver a Leywood y ya no había más escapatoria, a menos que encontrara otra salida para huir de ese problema. La necesidad de jugar era demasiada. No podía quedarse sin hacerlo y por ello Neil regresó al club de Santino en cuanto le fue posible. Dejó pasar unos días después de que abandonara a sus ex socios y al tener la cartera llena, gracias a la bondad de su madre, el muchacho nuevamente volvió a jugar. «Creí que ya no estabas interesado en las apuestas», le dijo una voz a sus espaldas. Ligan se estremeció al escucharlo. La voz de Santino resultaba francamente aterradora. «No me interesan. Juego solo por diversión», aseguró el moreno aparentando calma. «¿Así le llamas ahora? ¿Diversión?». Santino sonrió y luego palmeó la espalda de Neil. «¿Cómo van los negocios?», preguntó Ligan con evidente nerviosismo. «Me va mucho mejor ahora que estoy por mi cuenta», expresó el muchacho. «¿Pero por qué?». «¿Qué hay de Guido y Luca?», cuestionó Neil, completamente desconcertado. «Han decidido forjar su propio negocio. Ellos y yo ya no somos socios». Aquella noticia tomó por sorpresa a Neil. La mirada de Santino se puso sobre él y entonces no pudo evitar sentirse nervioso. Pensar en los negocios a los que ellos se dedicaban le producía escalofríos. «Lo siento». «Ah, no lo sientas, Neil. Nadie ha muerto». Santino lo miró fijamente. «Ahora estoy solo y me va bien. El alcohol y el juego dejan excelentes ganancias». «No lo dudo». «Dime, ¿tu tío retiró el dinero a tu familia porque se enteró de lo que hacíamos?». Neil no se atrevió a hablar, solo hizo un movimiento con la cabeza afirmando que eso había sucedido. «Bueno, pues tomó la decisión correcta». ¿Por qué lo dices?».
porque traficar con armas, morfina y opio es una misión suicida. Neil tragó saliva y Santino palmeó su espalda de nuevo. No deberías aceptar poner tu dinero con cualquier persona, Neil. Yo confío en Guido y Luca. No deberías. Ahora lo sé. Sé que crees que soy un matón, pero solo son negocios. Hago las cosas que se deben hacer, y francamente un aviso suele ser suficiente. En realidad jamás he matado a nadie, no por gusto, créeme. Santino, ¿lo dices en serio? Escúchame, Neil, interrumpió Santino. Yo accedí a expandir mis negocios, pero era muy peligroso y me siento aliviado de haberlo dejado. Dicen que es el negocio del futuro, mas yo no estoy interesado. Prefiero alinearme y seguir la tendencia. Nada de experimentos, al menos no por ahora. Yo también me siento tranquilo. No sabía a qué se dedicaban, no realmente. Creí que solo era el alcohol. Nuestros negocios conllevan un riesgo y es por eso que me atrevo a exigirte que te mantengas callado. No querrás saber de qué forma mantenemos a la gente con la boca cerrada. ¿Verdad, Neil? El muchacho asustado negó. Me tomé la libertad de mandarle un saludo a tu tío. Espero no te moleste. Está bien, seguro él entenderá. Ten cuidado, Neil. Yo he dejado en el pasado nuestro fallido negocio, pero siempre mantén tu alerta encendida. Si sabes leer entre líneas, entenderás de lo que hablo. El joven Ligan entendió el mensaje. Santino lo estaba advirtiendo. Guido y Luca no estaban nada contentos el día que él renunció. Neil agradeció la honestidad de Santino y después se retiró del lugar. A decir verdad, aún no entendía la actitud de Guido y Luca. Lo buscaron los días posteriores a su renuncia y, no obstante, simplemente lo dejaron en paz. Se sintió aliviado en aquel momento, pero ante la sutil advertencia de Santino, la intranquilidad volvió a su vida. No sabía qué esperar. Solo sabía que no podía quedarse sentado esperando a que algo pasara. Nueva York. Después de todo, vivir junto a Eleanor Baker no era tan malo como Terry pensaba. Ella les había dejado el tercer piso de su mansión solo para ellos. El joven matrimonio gozaba de completa privacidad y eso tenía muy contento al joven Granchester. Candy y Terry compartieron maravillosos momentos desde que se enteraron de que serían padres. A pesar de que Terry temía por la seguridad de su esposa, ella lo animó para no ser tan exageradamente cuidadoso, pues aunque estuviera embarazada era perfectamente capaz de seguir con su rutina. La rubia estaba muy enternecida con la actitud de Terry. Sin embargo, no le parecía justo que se preocupara tanto, mucho menos cuando no había transcurrido ni un solo día desde que le informaron sobre su estado. Ella le advirtió que podían seguir haciendo las mismas cosas. No había nada que temer y ante la cara de duda de Terry, le aclaró que su vida sexual no sería la excepción. Esa noche había sido tan intensa como todas. Se amaron tan apasionadamente como siempre y lo hicieron hasta las primeras horas de la madrugada, cuando sus cuerpos exigieron descanso. Él no había podido conciliar el sueño porque generalmente después de sentirse satisfecho, dormía toda la noche o lo que restaba de ella. La emoción de saber que sería padre aún lo mantenía fuera de sí. Estaba loco de la alegría y sintiéndose de esa forma, simplemente le era imposible dormir. Mientras Candy dormía, él se dedicó a observar el techo, pensando en lo maravilloso que sería ver a su Tarzán pecosa con el vientre abultado. También pensó en lo genial que sería esperar junto a Candy a que pasaran los meses. Estaba resuelto a vivir con emoción todos esos momentos que culminarían con la llegada de su hijo o hija. Sonriendo no dejaba de preguntarse cómo sería ese bebé, cómo serían sus cabellos, sus ojos o su cara. Tal vez sería rubio de ojos azules o castaño con ojos verdes, con pecas o sin ellas. Sabía que, como fuera, ese bebé sería hermoso. La belleza ya es parte de su herencia, advirtió con divertida arrogancia. Aunque, siendo sincero, esperaba que no fuera como él, al menos no en el carácter. En ese aspecto prefería que fuera como Candy. Terry suspiró y luego se preguntó si así se sentiría su padre cuando Eleanor se embarazó. ¿Qué pasaría por la mente de Richard, el gran duque de Granchester? ¿Qué pensaría cuando le dijeron que sería papá? ¿Planearía desde entonces hacer sufrir a Eleanor en la cruel forma en la que lo hizo? Richard es un desgraciado en toda la extensión de la palabra, pensó Terry.
¿Cómo pudo abandonar a su madre, regresar por él y además atreverse a dejar caer sus monstruosas amenazas? Tenía años sin verlo. Desde que abandonó el colegio no volvió a encontrarse con él. Candy insistió en invitarlo a la boda, pero Terry insistió en negarse. ¿Para qué lo quería ahí? ¿Para recordarle que Candy no le parecía una buena chica para él? La mente de Terry regresó al momento en el que buscó el apoyo de su padre y en esa ocasión en la que Richard Granchester se negó a salvar a su pecosa de la maldita trampa de Lisa Ligan. No la conocía y sin embargo la juzgó. No quiso ayudarla. Un ligero quejido lo hizo salir de sus pensamientos. Al reaccionar se percató de que su esposa lloraba dormida y sus sollozos se hacían cada vez más intensos. «Candy», la llamó suavemente. «Candy». La volvió a llamar sin lograr que ella despertara. Terry la abrazó y posó un beso sobre sus labios. La joven abrió los ojos y, confundida, se aferró a su esposo, quien la veía preocupado. «¿Qué sucedió?», preguntó ella limpiándose las lágrimas. «¿Tuviste una pesadilla? ¿Qué soñabas?», preguntó ansioso. Candy no pudo responder a aquella pregunta. No recordaba nada, excepto que mientras dormía sintió mucho dolor. Intentó recordar, pero fue inútil. El abrazo de Terry la reconfortó y sin pensarlo se apretó más a él. «Duérmete, Candy. Yo estoy aquí contigo, amor», le susurró mientras la besaba en la frente. «Duerme de nuevo». «Ya no tengo sueño». Ella buscó los ojos azules de Terry y preguntó. «¿Tú tienes sueño?». «No, ya me lo has espantado», dijo fingiendo enfado. «Terry, la verdad, lo siento. No quise despertarte. Terry la interrumpió con un beso y después le susurró. «No es verdad. Solo bromeaba. Ni siquiera estaba dormido». Sonrió traviesamente. «Sin embargo, puedes despertarme siempre que quieras, pecosa». Ella sonrió y le dio un tierno beso en los labios. «De acuerdo, pero últimamente siempre tengo pesadillas, así que te despertaré muy seguido». «No importa, tú despiértame». Terry la apretó contra él y la besó con suavidad. Cuando tomaron un respiro, ella le confesó. «¿Recuerdas que en los primeros meses de casados siempre nos despertábamos temprano para ver el amanecer?». Él asintió y esbozó una sonrisa. «Extraño mucho eso». «Lo seguiremos haciendo cuando regresemos a casa, pero eso sí, te advierto que no lo haremos desde el árbol». «Pero si tú me ayudas podremos subir», dijo ella haciendo un puchero. «No insistas, Candy. No te voy a complacer en eso». No te creo. Sabes que me complace siempre», dijo mirando coquetamente a Terry. «Estás embarazada, pecosa. Y claro que no la harás de Tarzán. Fin del tema», mencionó entre molesto e hipnotizado por la verde mirada de ella. «Eres tan predecible. ¿Cómo crees que me voy a subir a un árbol, Terence?». Candy soltó una carcajada. Lo había hecho enojar a propósito. Terry la tomó desprevenida y comenzó a hacerle cosquillas. «¡Ya, Terry! ¡Ya!». «Disfrutas haciéndome rabiar, pecosa malévola. Así que yo disfrutaré haciéndote reír». «No, ya, no». Está bien. Terry dejó sus travesuras y luego la miró a los ojos. «¿Sabes? Creo que deberíamos intentar descansar. Mañana tenemos un día pesado. Yo me reúno con Robert y tú tendrás que ir con mi madre de compras y a mandar telegramas. A tus madres, Annie y Archie. Todos deben saber que esperas a un pequeño Tarzán». Candy, quien alegremente asentía con la cabeza, dejó de hacerlo al escuchar a Terry llamar a su bebé Tarzán. «Grosero. ¿Ni nuestro pobre bebé se salvará de tus apodos?». Terry negó con diversión. «Ni él», respondió convencido. Candy le dio un codazo y Terry respondió con un beso en la mejilla. Ella lo miró enamorada y luego recorrió el torso de él con sus manos. Lo acarició hasta llegar a su cuello y una vez ahí comenzó a acariciar los cabellos que nacían en la nuca. Candy sabía que eso siempre lo relajaba y lo hacía dormir.
Terry sonrió y después de un rato la miró con ojos soñolientos. El muchacho pronto se dejó vencer por aquellas caricias, cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. «Te amo, Terry. Te amo mucho», confesó Candy en tanto que cerraba los ojos e intentaba alcanzarlo en el mundo de los sueños. Chicago. Después del bizarro episodio que vivió al lado de Lisa, Albert regresó a su hogar. Sintiéndose abatido y asqueado, ingresó a la mansión cuidándose de no ser visto por nadie. Después entró al estudio y comenzó a beber sin descanso. Mientras Elisa se apoderaba de sus labios, su mente comenzó a dar vueltas. Candy fue lo único en lo que pudo pensar y era lo único en lo que continuaba pensando. ¿Cuánto la había deseado? La deseó 1 y 1000 veces. La deseó tanto que le dolió tenerla cerca, pues tenía que conformarse con mirarla y amarla en silencio, soportando que ella no le correspondiera. Candy nunca se percataba de nada. Ella no se daba cuenta de lo enamorado que estaba. Ni siquiera lo imaginaba. Albert admitió entonces que se había comportado como un verdadero idiota. Pobre Candy. Lo único que hacía para provocarlo era entenderlo, preocuparse por él y hacerlo reír. ¿En qué momento se obsesionó con ella? ¿Cuándo se volvió tan estúpido y enfermo? ¿Por qué se convirtió en un ser tan egoísta capaz de lastimarla? La ignoraba sin siquiera enterarla del por qué. ¡Ja! ¡Qué ilógico se escuchaba! Pero, ¿qué más podía decir? El despecho hace que las personas actúen de las peores formas, maneras en las que nunca se planea actuar, formas enfermas e irracionales. Él lastimó primero a Terry y luego lo hizo con Candy. Había reaccionado de la manera más estúpida y ya no podía seguir en ese camino. El ruido de la puerta lo sacó de su trance y lo obligó a alzar la vista. «George, ¿qué haces despierto?», preguntó el joven patriarca arrastrando las palabras. George rodó los ojos y sigilosamente se acercó hasta el muchacho, quien permanecía sentado frente al escritorio sirviéndose otro vaso con whisky. «¿Qué hago yo?», respondió George. «¿Qué haces tú aquí, embriagándote?». «¿Llevaste a Elisa a su casa?», cuestionó Albert. «Sí, sin embargo, creo que será mejor que hablemos de esto mañana», dijo George, ya que no era posible contarle todo lo que pasó para dejar a esa endemoniada muchacha en su hogar. «Deberían amarrarla», exclamó Albert con recelo. «Estoy de acuerdo, da demasiados problemas», asintió George. «George, estuve a punto de cometer una locura con ella», dijo tapándose la cara, ocultando su vergüenza. «¿Qué tipo de locura?», cuestionó su amigo completamente sorprendido. «La besé. La toqué», expresó con asco. «¿No pasó nada más?», preguntó George alarmado. «No, nada». «Entonces, ¿ese es el motivo de la borrachera?». «No. Es Candice». Albert asintió una y otra vez. George negó con la cabeza e intentó ayudarlo a ponerse de pie. Albert le agradeció su ayuda y ambos salieron del estudio. «Solo bastó que Lisa me dijera que la imaginara, y entonces estuve a punto de...». Albert no pudo continuar. Un profundo sollozo salió de su garganta. «Estás fuera de control y lo sabes, Albert». «Soy un idiota, George. Me he comportado como un idiota», admitió el rubio llorando. George se concentró en ayudarlo a subir las escaleras, al tiempo que escuchaba con atención lo que el muchacho seguía contándole. Era lo menos que podía hacer por él. Debía permitir que se desahogara por completo. «Le hice daño a Candy. Yo la castigué sin enterarla de nada». Albert apenas si podía hilar las palabras, pero George lo entendió a la perfección. «Voy a ir a Nueva York. Iré a verla. Iré a verlos a los dos». «¿A Candice y a Terence?». «Sí. ¿A quiénes más?».
Tal vez tengas que firmarlo porque mañana cuando despiertes lo habrás olvidado, dijo George con diversión. Cuando llegaron a la habitación, Albert se desplomó en la cama, no sin antes decir: «No quiero perderlos, George. Son mis amigos. No quiero perderlos». «Y no los perderás. Aún estás a tiempo de arreglarlo. Planearé tu viaje a Nueva York». Albert se enderezó, miró a George, le sonrió alegremente y con sinceridad le dijo: «Tú también eres mi amigo». Luego negó con la cabeza. No. Tú no eres mi amigo». George lo miró con decepción y Albert se apuró a decir: «Eres como mi hermano, el que nunca tuve. Siempre quise que fueras mi cuñado. ¿Puedes creerlo?». George negó y se sonrojó ante la confesión del rubio. Su amor por Rosemary era un secreto. Se había asegurado de que nadie lo supiera. De haberse sabido, la tía abuela Elroy hubiera acabado con él. Solo Rosemary supo lo mucho que él la amó. «Sí, George. Rosemary y tú... Oh, eso hubiera sido genial», dijo Albert cerrando los ojos, dejando a George con un nudo en la garganta, preguntándose cómo Albert se había dado cuenta de eso. George ignoraba que cuando Albert era pequeño, la curiosidad lo llevó a leer el diario de su hermana y que su mente de niño había guardado las palabras donde ella confesaba sentirse terriblemente atraída por el joven y guapo George Johnson, a pesar de ser una mujer casada. Sin hacer ruido, George se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Apagó la luz y salió de aquella habitación. Se encontraba totalmente conmocionado con las palabras de su amigo. Se alejó y caminó sobre el corredor, desplazándose de manera silenciosa. El pasado había quedado atrás. No pensaría en eso nunca más. Lo único que importaba era que Albert estuviera bien y buscara su propia felicidad. Le había prometido a Rosemary que siempre velaría por él. Esa era su promesa más sagrada y jamás dejaría de cumplir con ella. Continuará.